My lover's got humor. Yolanda, necesito que me ayudes a estudiar lengua. ¿Qué tienes que estudiar? La biografía de Teresa de Jesús. Ostras, yo también. ¿Por qué no vamos a preguntarle al convento? ¡Qué buena idea! It's been a long day without you, my friend. Buenos días, hermana. Ay, buenos días, niñas. Me habéis pillado rezando. Es que cuando hablo con Dios me emociona mucho. Disculpadme, qué maleducada soy. Bienvenidas al convento. ¿En qué puedo ayudaros? Queríamos saber más sobre la vida de Teresa de Jesús. Habéis venido al lugar indicado. Aquí se la recuerda frecuentemente. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? Tranquilas, chicas. Ay, aquí tengo un breve relato. Lo voy a leer. Cuando Teresa era pequeña como vosotras, jugaba con su hermano Rodrigo. Ellos pensaban mucho en la vida eterna. Su hermano y ella se prepararon para ser mártires e ir al cielo. Teresa creía que ir al país de los moros sería un viaje largo y duro. Y una vez allí predicarían que Jesús era Dios. ¡Qué valientes! En realidad eran unos temerarios. Se escaparon de casa y llegaron a un pueblo cercano. ¿No fueron al país de los moros? No, en ese pueblo los vio un tío suyo y los devolvió a su casa. ¿Y no se volvieron a escapar? No, sus padres estaban muy preocupados y les riñeron. Así que ahí acabó su aventura. Además, poco después murió su madre. ¡Pobrecita! Fue una desgracia muy grande, pero Teresa acudió a la Virgen y le pidió que fuera su madre. Desde ese momento no se separó de ella. Yo no podría. Vaya, qué tarde es, deberíamos irnos. Gracias, hermana. De nada, os espero mañana. ¿Vamos ya al convento? Es que no tengo nada que ponerme. Pero si es en armario no tengo nada que ponerme. No me... Pues he leído que Teresa era una joven muy guapa y presumida como tú. Por eso casi no tenía tiempo para estudiar. Entonces su padre decidió mandarla al convento de las Madres Agustinas, de su ciudad, Ávila. What would I do without your smart mouth? I would need you. Buenos días, Sortepita. Ay, buenos días, niñas, me alegro de veros. ¿Tienes una fotografía de Teresa? Sí, creo que tengo alguna por aquí, aquí. Ay, no, esta es de la Virgen. Aquí está. Vaya, qué guapa. Sí, era una joven bastante guapa. A los 20 años le dijo a su padre que quería ser monja, como yo, lo que yo se lo dije a los 22. Pero su padre le dijo que esperara unos años más. Teresa deseaba entrar en el colegio, pero también le da pena dejar a su familia y a los amigos, cosa muy normal, a mí me pasó lo mismo. Pero al cabo de un tiempo se escapó de su casa y se fue al convento Carmelita de Encarnación. ¿Y por qué le costó tanto entrar al convento? ¿No amaba a Dios? Sí, pero también le costaba dejar a su familia. ¿Y qué pasó después? Teresa se puso muy enferma. ¿Cómo pueden estar contentas de estar rezando todo el día? Voy a intentar rezar más para saber lo que quiere Dios de mí. Tú ya soy para ti nací. ¿Qué quieres, Jesús, de mí? Es muy grave, doctor. ¿Me voy a morir? Me temo que sí. He hecho todo lo que he podido, pero ahora estás en las manos de Dios. Señor, yo acepto y ofrezco mis dolores, pero yo quiero servirte. Te he entregado mi vida entera, pero creo que te podré servir mejor si estoy sana. Meses después, Teresa se recuperó. Decidió comer para dar gracias a Dios por haberla salvado. Al cabo de unos años de muerta, la nombra santa.